Esta presentación sería la primera entrega de 5 que conforman un curso básico e introductorio a la bioestadística. ¿Qué es la bioestadística? La bioestadística es una disciplina encargada del desarrollo y aplicación de métodos estadísticos para resolver problemas relacionados con la medicina o con las ciencias de la salud. De ahí el prefijo bio. Básicamente este curso estará destinado a la estadística descriptiva, pero se revisarán algunos aspectos que nos van a servir para introducirnos también a la estadística inferencial. Comenzaremos con algunas generalidades. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos, cuyo objetivo va a ser describir las características de ese conjunto utilizando medidas de resumen, tablas y gráficas principalmente. En este contexto es necesario hacer una distinción entre estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe y resume los datos. Es la que comúnmente vemos en televisión y escuchamos en las noticias. Esta organiza primero los datos, resume los datos y comienza a hacer exploraciones de relación entre variables. Para estas valoraciones, que son preliminares, puedan ser útiles para una posterior inferencia estadística. Por su lado, la inferencia utiliza muestras de datos para obtener conclusiones sobre poblaciones que son más grandes y es la que frecuentemente leemos en los artículos o en los textos científicos. La inferencia utiliza métodos y técnicas para conocer el comportamiento de una población, básicamente en términos de probabilidad. Algunos ejemplos de estadística descriptiva que son muy útiles es el histograma y las tablas. En este caso vemos en esta gráfica la distribución por edades de pacientes con infecciones respiratorias agudas. Como podemos ver, el grupo de 31 a 40 años es el que presenta un mayor número de casos de infecciones respiratorias agudas. Una tabla donde se representan las medias aritméticas de un grupo poblacional, estatura, peso y edad. También son útiles para poder visualmente entender de una manera muy general los datos. Un ejemplo de inferencia estadística, ya vimos que la inferencia estadística es muy útil para extraer conclusiones utilizando datos de una muestra. Supongamos que queremos hacer un ensayo clínico de un fármaco que fue diseñado para controlar la glucosa sanguínea. Tenemos una población diabética que como promedio de glucosa capilar tiene 180 miligramos por decilitro. De esa población se hace una selección al azar para poder obtener una muestra a la cual se le va a aplicar este ensayo. Después de administrar el fármaco, se mide nuevamente la glucosa a los individuos y tenemos un resultado que arrojó una media de 170 miligramos por decilitro. ¿Podríamos entonces concluir que el fármaco fue eficaz y por qué? Bueno, antes de sostener esa afirmación y decir que la disminución de la glucosa se debió al medicamento, primero se deberá calcular la probabilidad de que por casualidad hayamos escogido individuos que tuvieran cifras menores a 180 miligramos por decilitro. Precisamente eso es lo que hace la estadística inferencial y utiliza modelos que van a servir para predecir y poder hacer contestaciones a esta pregunta de la manera correcta. Si bien hasta aquí hemos hablado de generalidades de la estadística, es importante hablar de las etapas que tiene el método estadístico, puesto que los aspectos básicos para desarrollar o realizar cualquier investigación están utilizando el método estadístico. Este consiste en una serie de pasos o procedimientos para que el manejo de los datos, sean cualitativos o cuantitativos en esa investigación, sean los más adecuados. Las etapas del método estadístico son las siguientes.
Recolección. En la recolección, o también llamada medición, se recoge la información cualitativa y o cuantitativa que fue señalada previamente en el diseño de la investigación. Los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes en cada elemento observado, por ejemplo, el peso y la talla de un grupo de personas. A dicha información o datos también se les conoce como variables. Esta es la etapa fundamental del método estadístico, ya que de ella dependerá que se disponga de datos exactos y que además sean confiables. La segunda etapa, llamada recuento o también cómputo, aquí la información que fue recogida se va a someter a una revisión o clasificación y esta puede hacerse de forma manual, pero en ocasiones cuando las poblaciones o las investigaciones utilizan un gran número de datos o mucha información, se requerirá computadoras o programas especiales para el manejo de esa base de datos. La siguiente etapa del método estadístico, presentación. Aquí ya se empiezan a elaborar tablas y gráficos que permiten hacer una inspección precisa y rápida de los datos, como ya vimos los ejemplos anteriores, para poder así dar una revisión visual y numérica a los datos. La descripción, que es la cuarta etapa del método estadístico. La información aquí es resumida en forma de medidas que van a permitir expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de una serie de datos. Y por último, la etapa de análisis. Mediante fórmulas estadísticas y el uso de tablas específicamente diseñadas, se va a efectuar la comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Por ejemplo, si antes ya se han calculado promedios de peso de dos grupos que fueron sometidos a diferentes dietas, el análisis estadístico de los datos consistirá en comparar ambos promedios con el propósito de decidir si parece haber diferencias significativas. En este sentido, es muy importante hablar de las variables, que ya mencionamos forman parte importante de tener una buena método estadístico. La variable estadística es una característica que puede variar y esa variación puede adoptar distintos valores que pueden medirse o también solamente observarse. Y las variables van a adquirir un valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, que formen parte de una hipótesis o de una teoría. Según el nivel de medición, estas pueden ser cualitativas o categóricas, cuantitativas o numéricas. Las cualitativas o categóricas son características o variables que no pueden ser medidas con números y se distinguen dos tipos, que sería la nominal, no adquieren un criterio o un orden, de ahí el nombre nominal, y podríamos tener como ejemplo sexo, raza, color de ojos. Por otro lado, las ordinales, estas sí tienen un orden, y como ejemplo podríamos decir nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Las variables de tipo numéricas tenemos tres tipos, de intervalo, de razón y las absolutas, todas ellas numéricas. En las de intervalo podríamos poner, por ejemplo, temperatura, la calificación de un examen. En las de razón podríamos poner como ejemplo la estatura, el peso o la distancia. Y en las absolutas o discretas, número de hijos por familia. Las discretas solamente pueden tomar un número finito de valores. Y las de intervalo y de razón también son continuas. Estas pueden tomar un número infinito entre dos valores. De ahí la diferencia entre una y otra. Como ya vimos, las variables son importantes y de esas variables vamos a tener nuestros datos. Los datos, por lo tanto, son valores que están dándole una magnitud a las variables, las cuales se van a expresar como una escala de medición. Entonces, un dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar algún estudio estadístico. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtendremos 5 datos.
que podrían ser cara, cara, cruz, cara y cruz. Entonces los datos son la materia prima de la estadística. A manera de ejemplo, una variable de tipo nominal nos arrojaría los siguientes datos. Si utilizamos color de ojos, sería negro, café, azul. Si sería raza, asiático, americano, africano, europeo. Si utilizamos datos de una variable ordinal, podríamos tener como ejemplo completamente de acuerdo hasta un total desacuerdo. Y los datos obviamente con un orden. Los datos que obtendríamos de una variable de tipo interválica, pues si utilizamos los grados centígrados, 36, 36,5, 36,6, etc. Las distancias van a ser iguales en todos los casos. Y los de razón, pues son valores que están relacionados con proporciones. Tendremos, ejemplo, un individuo de 40 años tiene el doble de años de una persona de 20 años. De acuerdo a los datos, las técnicas para su análisis son diferentes. En general, las técnicas para analizar datos de razón no sirven para estudiar datos de tipo nominales. De ahí la importancia de identificar correctamente nuestras variables y nuestros datos. Una vez que revisamos algunas generalidades en la estadística, pues vamos a empezar a hablar propiamente de la estadística descriptiva. Y en estadística descriptiva se le llama distribución de frecuencias a la agrupación de los datos, que es básicamente parte muy importante de la estadística descriptiva. Es un método muy útil para resumir los datos en forma de gráficas. Supongamos que queremos investigar el control glucémico en un grupo de personas que viven con diabetes. Primero tendríamos que saber algo sobre la glucemia de una población normal y también conocer cuestiones relacionadas con el control glucémico. Luego tendríamos que definir qué población se va a estudiar. Por ejemplo, un grupo de autoayuda del Centro de Salud de Zacatecas. La muestra de ese grupo nos va a dar los siguientes valores. En total son 20 valores. Para ordenar estos datos, una distribución de frecuencias nos serviría mucho y además para empezar a resumir estos números y ver qué comportamiento o qué tendencia tienen estos valores. Aquí mostramos nuevamente los datos originales y esta sería una tabla de frecuencias. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias va a ordenar los datos estadísticos en forma de tabla, asignándoles a cada dato su frecuencia correspondiente. Vemos señalado como XY los intervalos y las marcas de clase. Estos son categorías que agrupan cierto número de datos. La mejor guía para agrupar los datos es el conocimiento primero de los datos. Podría ser que intervalos estuvieran determinados por un estudio previo y para hacer comparaciones, como en el caso, por ejemplo, de tabulaciones anuales, y ahí no podríamos hacer modificaciones. Una regla empírica que habitualmente se sigue para establecer dice que deben de ser entre 6 y 15 intervalos. Si hay menos de 6 intervalos, los datos se han resumido demasiado y se puede perder información. Aquí vemos que tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Si hay más de 15, los datos no fueron resumidos lo suficiente. Quienes desean ser o conocer de manera más específica para decidir cuántos intervalos de clase se pueden usar, que es una fórmula propuesta por Sturges, y utiliza el siguiente logaritmo. Sin embargo, existen otras reglas y que son de gran ayuda para poder armar intervalos de clase que sean útiles. Cuando la naturaleza de los datos lo hace adecuado, la amplitud de los intervalos de clase de 5 y 10 unidades y también múltiplos de 10.
tienden a hacer que el resumen sea mucho más comprensible y obviamente con un orden del menor al mayor. En este caso, nuestros intervalos están de 10 en 10. Vemos de 100 hasta 190. Ahora, en la segunda columna se va a colocar la frecuencia absoluta, NI. Aquí se van ubicando cada uno de los pacientes de acuerdo a la glucosa que obtuvieron. Tenemos 100 a 110,2, 111 a 126, 121 a 132, etc. hasta llegar al total de 20. En la siguiente columna se suman el valor de la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta correspondiente a acumulada, hasta la última, que deben de ser 20. Entonces tenemos 2 en la primera, 2 más 6, 8. 8 más 2, 10. 10 más 0, 10. 10 más 0, 10. 12 más 2, perdón, 10 más 2, 12. 12 más 3, 15. 15 más 4, 19. 19 más 1, 20. En la cuarta columna tendremos las frecuencias relativas, que son el resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el total. 2 entre 20, punto 1. 6 entre 20, punto 3. 2 entre 20, punto 1. Y así sucesivamente. En la quinta columna tendremos las frecuencias relativas acumuladas, correspondientes hasta el último, que tiene que ser igual a 1. 2 entre 20, punto 1. 8 entre 20, punto 4. Y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Algunas tablas reportan además en porcentaje tanto el relativo como el acumulado. Y de esa manera, representando los porcentajes, pueden ser más fácil de analizar los datos. Ahora podemos representar con toda esta información una gráfica, y en esta gráfica quedaría representado, de acuerdo a los datos que obtuvimos, nuestro grupo de ayuda mutua del Centro de Salud de Zacatecas. Un total de 8 individuos tienen glucosa de 100 a 120. Un total de 2 individuos tienen glucosas de 121 a 140. Un total de 2 individuos de 141 a 160, 7 individuos de 161 a 180 y solamente uno de 181 a 200. Podríamos decir que la mayoría de nuestros pacientes están controlados. ¿Cuántos pacientes tuvieron cifras de glucosa menores o iguales a 120? Ya dijimos que son 8 y son los que están en control. El tamaño del intervalo que se elija dependerá del grado de detalle que se quiera mostrar en la gráfica. Ya dijimos que de manera empírica se pueden utilizar 5, 10 o múltiplos de 10. Pero si, por ejemplo, nosotros disminuimos los intervalos de 10 solamente cuando las muestras son suficientemente grandes, se van a dispersar los datos. Y aquí se representa un ejemplo. Vemos ahora de los 8 que teníamos en menos de 120, ahora se separan a 2 que tienen cifras de 100 a 110 y 6 que tienen cifras de 111 a 120. Para el caso de una tabla de frecuencias para datos cualitativos, en el siguiente ejemplo tenemos una tabla de frecuencia que serían países con pacientes con SARS-CoV-2 y que no fue posible establecer un orden de clases
quedaría representado con los números y los porcentajes. Eso es todo para esta primera entrega. Gracias.